Hola amigos y amigas del canal Vivir en Ucrania, bienvenidos una vez más a este programa. Antes de comenzar, quiero decirte que comenzamos un nuevo grupo en Telegram. Te voy a dejar el enlace para unirte en la descripción y ahí puedes poner tus preguntas y yo las puedo contestar y de esa manera todos pueden verlo porque tu pregunta puede ser la pregunta de otra persona. En el programa de hoy voy a concluir con esta serie de 3 videos donde estoy explicando cómo fue que recuperé mi ciudadanía ucraniana. En el video pasado, que bueno, si estás viendo este video y no has visto los anteriores, te recomiendo que veas los anteriores. En el video pasado estaba explicando que ya llegué al punto donde me aprobaron la ciudadanía ucraniana, donde me dieron como una especie de identificación temporal como ciudadana ucraniana, la cual me servía para identificarme, para abrir una cuenta bancaria, pero no me servía para hacerle trámites a mis familiares. Pero eso todavía no era la ciudadanía como tal ucraniana, no me daban el pasaporte ucraniano, ni el interno ni el externo, hasta que yo no cumpliera un requisito final, que era la renuncia a mi ciudadanía cubana. Pero ahí caí en un vacío legal. ¿Por qué? Porque por un lado Ucrania me está exigiendo que renuncie a la ciudadanía cubana y por otro lado Cuba no tiene ese trámite habilitado. Cuba no le da la renuncia a la ciudadanía cubana a sus ciudadanos aunque se lo soliciten. Este trámite no existe y entonces ahí yo decía, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? Me presenté en la embajada cubana, expliqué mi situación y ellos me dijeron que no podían hacer nada por mí porque ellos simplemente no tenían este trámite habilitado. Pero supe que ellos hacen un documento, las embajadas cubanas en cualquier lugar emiten, uno de los documentos que emiten se llama vigencia de ley, que es un documento donde ellos pueden incluir un artículo o una porción de alguna ley cubana para mostrar a las autoridades competentes de un país cómo es que funcionan las leyes cubanas. Y entonces ellos me dijeron que lo único que podían hacer por mí era emitirme ese documento de vigencia de ley donde dice la ley de Cuba que no se le otorga la renuncia de la ciudadanía a los cubanos. Pero me dijeron incluso que era en vano porque otras personas ya lo habían solicitado, lo habían pedido y no les había funcionado. Bueno, yo quise hacer el intento, quise hacer la prueba, un poco costoso este documento, pero aún así me decidí a hacerlo porque no me quería quedar en ese vacío legal eternamente. Algunas personas me sugirieron esperar a que en Ucrania se apruebe la doble ciudadanía, porque el presidente además dijo que tenía interés de hacerlo, pero eso fue en el 2019 y a la fecha de hoy, en el 2021, aún todavía esa ley no ha entrado en vigencia, así que hice muy bien en no esperar, sino tratar de esforzarme y llevarlo hasta las últimas consecuencias posibles. Entonces ellos me dieron este documento, yo fui a migración, hablé, formé lío, como decimos los cubanos, les dije, pero ustedes tienen que hacer algo, ustedes tienen que ayudarme. Entonces ellos empezaron a llamar aquí, llamar allá y buscaron a una señora que parece que como tiene más experiencia en el tema y me dijo, mira, coge ese documento que ellos te dan, ese único documento, pues tradúcelo, legalízalo en el MINREX, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, y tráelo aquí debidamente notariado, la traducción y legalizado. Entonces, bueno, yo dije, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Entonces fui con el documento, hice una traducción notariada y la traducción la cosí, la adjunté al documento original, porque ellos te dan la opción, cuando vas a hacer una traducción, te pueden hacer una copia del documento y ponerte la traducción en la copia, pero yo lo quise hacer en el original, como buscando que el documento tuviera más peso. Entonces le puse la traducción notariada adjuntada, cosida al documento original, y todo eso lo llevé al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, que por un valor de
300 grivias en aquel momento me lo legalizaron, aunque creo que fue un poquito menos, 150, porque ellos tenían dos opciones, 150 para hacerlo en un término de 5 días y 300 grivias era para hacerlo en el día, era el trámite de urgencia. Yo creo que me fui por la segunda vía porque no estaba tan apurada y entonces lo llevé y lo recogí al cabo de 5 días hábiles y entonces con este documento ya legalizado, acuñado, notariado y todas las cosas que se le podían hacer a aquel documento, me presenté otra vez en emigración. Me presenté, entregué el documento, ellos no sabían qué hacer con mi documento. Tuve que ir como 3 veces o 4, no recuerdo, y cada vez que iba me atendía una persona diferente en el buró de la ciudadanía y me decía, déjame preguntar, ven la semana que viene, vamos a preguntar, y cuando yo iba había otra persona diferente que no sabía nada y la verdad que se hizo el tema un poco complejo. Entonces esa era la época de la cuarentena. Bueno, finalmente en la tercera o la cuarta vez que yo fui me atendió un muchacho. Las veces anteriores me habían atendido mujeres y esta vez me atendió un hombre, me atendió un oficial de migración varón. Y él hizo algo que no hicieron el resto de las personas que me habían atendido antes. Y es que él hizo fotocopia de mi documento, me dio un número de teléfono y me dijo, vamos a quedarnos con tu fotocopia y vamos a ver qué podemos hacer por ayudarte. Y entonces él hizo esa fotocopia, se quedó con ella y yo me fui. Después, eso yo lo hice como en abril. Después cerraron todo por la cuarentena, estaba todo cerrado y como en junio aproximadamente yo dije, bueno, voy a ir a ver en qué paró la cosa, a ver qué decisión hubo. Yo tenía hasta temor de ir porque si me decían que no sabía realmente qué iba a hacer, se tenía que empezar un trámite de residencia porque yo no tenía documentos realmente para poder ayudar a mi familia y para poder en un futuro viajar. Entonces recuerdo que le pedí mucho a Dios, yo oraba y le decía, Dios mío, ayúdame. Todos los hermanos de la iglesia a la que pertenezco estábamos orando por eso, todo el mundo se puso a orar en función de eso. Y recuerdo que una semana cuando ya abrieron un poquito el transporte y todo eso, dije, esta semana voy a ir. Y mi esposo me acuerdo que me dijo, ve el jueves, pero yo sentí una voz en lo más profundo de mi interior que me dijo, ve el miércoles. Y entonces yo le dije, no, mira, yo creo que mejor voy a ir el miércoles porque el miércoles, yo siento algo dentro de mi corazón que me dice el miércoles, y yo creo que es Dios que me está hablando. Y así fue, entonces me levanté ese día, ese miércoles, y yo iba para allá orando, pidiéndole a Dios. Cuando llegué a la oficina de migración, que me fui a atender, estaba el mismo muchacho que me atendió la otra vez y que me tiró las fotos. Y realmente fue Dios. Porque si yo llego a ir el día antes o el día después me iba a tocar otra persona. Y ese muchacho me dijo, espérate aquí. Y él entró y se demoró. Pero al final él vino con un documento. Y recuerdo que cuando él me vio, increíblemente 3 meses después, el muchacho se acordó de mí. Y me miró así y me dijo, Cuba. Él recordaba que mi trámite era el que tenía que ver con Cuba y me dijo, espérate. Y él fue, llamó, hizo, deshizo, no sé qué hizo. El caso fue que regresó con una planilla. Cuando yo vi esa planilla, vi los cielos abiertos. Me dijo, firma aquí, y finalmente me entregó un documento que es la Dovitka, que es como la orden para darme la ciudadanía ucraniana. Yo salí tan contenta, tan agradecida ese día a Dios de ese lugar, porque finalmente tenía el documento que decía que yo ya tengo la ciudadanía y que tengo derecho a hacer el pasaporte ucraniano. Y bueno, fui muy contenta con ese documento para la oficina de migración local en donde yo había iniciado el trámite, porque ¿qué pasa? El trámite para la ciudadanía uno lo puede iniciar en cualquier oficina de migración local, pero la decisión se hace en la oficina central que está en Kiev. Y luego desde ahí es donde se emite la orden y se emite el documento para que luego la persona tenga ese documento y pueda ir a la oficina a hacerse el trámite. Entonces yo tuve que ir a la oficina central a buscar ese documento y allí fue toda esa situación que me pasó con el muchacho. Bueno, finalmente el muchacho me dio ese documento, yo tuve que firmar en un libro y yo salí muy contenta con mi documento para la oficina de migración local donde yo estaba inscrita,
para allí entonces pedir que me hicieran el pasaporte ucraniano. Pero cuando yo llegué allí, ellos me preguntaron a mí que dónde estaba mi pasaporte cubano. ¿Y qué pasa? Que yo lo tenía, en realidad yo lo tenía todavía, en realidad yo no me había deshecho de él porque en la embajada cubana no me lo aceptan, no me lo reciben. Y bueno, yo les dije que yo lo tenía. Y cuando ellos vieron que yo tenía el pasaporte cubano, ellos se pusieron como una fiera. A ellos no les importó para nada que yo tuviera aquel documento que decía que yo podía hacerme la ciudadanía ucraniana. Ellos me dijeron que yo no podía tener este documento en mis manos, que yo no podía tener este pasaporte y que yo tenía que entregar este pasaporte a la embajada cubana. Yo me quedé así boca abierta y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Le dije, pero es que la embajada está cerrada, estamos en cuarentena. Y dijeron, no nos interesa, tú tienes que hacer algo. Y bueno, yo había escuchado anteriormente el caso de una muchacha que había enviado el pasaporte para la embajada por correo. Yo dije, bueno, ¿y si lo mando por correo? Y me dijeron, bueno, mándalo por correo y tráenos en la mano la evidencia de que tú mandaste ese pasaporte por correo. Entonces, a esa hora tuve que salir para una oficina de correo del Correo Nacional de Ucrania y meter este pasaporte en este sobre, y por aquí fue por donde comencé el primer video de esta serie. Tuve que meter el pasaporte en este sobrecito que ven aquí, ponerle la dirección del consulado de Cuba en Ucrania, y además tuve que hacer este otro documento que se llama OPIS, que es muy importante. No se puede olvidar que en este documento está escrito qué es lo que hay dentro del sobre, porque este documentico iba una copia aquí dentro y la otra copia la tuve que presentar en la oficina de migración. Entonces esto me lo metieron aquí adentro todo, pasaporte con sobre y todo, lo envié por correo para la embajada de Cuba y luego fui con el comprobante de envío por correo y ese OPIS donde decía que ahí estaba el pasaporte con el número de serie de pasaporte, lo envié a la oficina de migración, y así fue como ellos accedieron a darme el pasaporte de ciudadano, el pasaporte interno, que fue el que después me permitió también obtener el pasaporte externo, el pasaporte de viajar. Entonces fue una odisea tremenda. Y bueno, esto quiero decirte, ¿cómo es que está en mis manos? Pues cuando yo salí de ahí, llamé a la embajada cubana y les dije, bueno, yo les envié a ustedes por correo mi pasaporte, se los envié, pero ellos me dijeron, bueno, nosotros no estamos trabajando. Y lo que hice fue que cuando llegó a mi teléfono una notificación de que este sobre ya estaba en la oficina de correos cerca a la embajada de Cuba y nadie lo había ido a recoger, pues yo fui hasta allí y yo misma presenté mis documentos y dije, bueno, yo quiero recoger de nuevo mi sobre porque en definitiva nadie lo vino a recoger. Y entonces así fue como lo recogí y otra vez tengo mi pasaporte cubano y también tengo el pasaporte ucraniano. Pero realmente fue una cosa tremenda y solamente con la ayuda de Dios, con la intervención divina, le doy todas las gracias a Dios. Así que sí, te digo que cada vez que vayas a hacer un trámite, cuando vayas a hacer algo, pídele mucho a Dios, porque Dios nos ayuda en esas pequeñas cosas que a lo mejor pensamos que no, pero sí, Dios abre los caminos, Dios es poderoso, Dios es milagroso, y le doy muchas gracias a Él porque gracias a Él pude obtener esa ciudadanía que se hacía algo como casi imposible. Mucha gente pensaron que no lo iba a lograr, pero Él me dio esa victoria y así es como he podido tramitarle la residencia luego a mi esposo, la ciudadanía para mi hijo, y estoy muy contenta por eso. Y bueno, con este testimonio cierro este video explicándote, contándote cómo fue que recuperé la ciudadanía ucraniana. En total, desde que comencé los primeros trámites, los comencé en el año 2017, desde Cuba. Ese primer librito azulito que te expliqué en el primer video en el año 2017, y vine a obtener en mi mano el pasaporte ucraniano fue en el 2020, a finales del 2020 fue que lo pude obtener, porque bueno, ya después me hicieron el interno, me hicieron el externo, y ya cuando terminó el 2020 yo tenía en mi mano
los pasaportes y la ciudadanía todo en el año 2020, así que me tomó 3 años esta lucha tenaz por recuperar esta ciudadanía, porque yo en definitiva nací aquí en Ucrania, pero bueno, le doy gracias a Dios porque me dio la victoria, me fortaleció, me hizo valiente, me hizo más luchadora, y le pido a Dios que tú también puedas resolver tus trámites que tienes que hacer. Entonces, bueno, nos vemos aquí en el canal, sigue conectado, vamos a seguir subiendo testimonios, vamos a seguir subiendo entrevistas, y aquí vas a aprender mucho sobre cómo vivir en Ucrania. Entonces, para ti que has llegado al final de este video, quiero hacerte un regalito especial. Hemos incluido una sección idiomática para que se te vayan pegando algunas palabritas en ucraniano, que aunque no lo creas, de palabrita en palabrita uno va entendiendo y uno va aprendiendo. Así que este carnecito que tengo en mis manos, que es el pasaporte interno en ucraniano, esto se llama Passport Громадянина Ukraini. Passport Громадянина Ukraini. Se llama este carnecito, y cuando es una residencia no se llama passport, se llama posvidka. Posvidka. Entonces este se llama passport y cuando es residencia se llama posvidka. Entonces, bueno, ya tienes ahí un par de palabritas para aprender el idioma ucraniano. Así que nos vemos en el siguiente video. Suscríbete si no lo has hecho. Chao.